Hola, buenas. Voy a hablar de procesamiento de imágenes digitales y más específicamente de una de las técnicas en las que tengo cierta experiencia y también una tesis desarrollada, que es la detección de bordes. Y con un ejemplo que es el operador de Sobel, empleando para ello el programa MATLAB para algunas de las funciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que es una imagen digital. Tenemos, por ejemplo, en este caso una imagen en blanco y negro, la posición horizontal y la posición vertical, ¿vale? Y J. Con eso ya somos capaces de localizar cualquier píxel de la imagen. Dentro del píxel hay una información que se le suele denominar información espectral porque, claro, proviene del espectro electromagnético. Nosotros, principalmente esa información se va a referir a la luminosidad en las imágenes que tratamos comúnmente, pero realmente esa información espectral podría pertenecer a otro tipo de información dentro de ese espectro electromagnético. Podría haber, por ejemplo, rayos ultravioleta, rayos gamma, etcétera, ¿no? O sea, haría una diversidad enorme, pero bueno, este vídeo no pretende no centrarse en este tipo de imágenes, digamos, hiperespectrales, ¿no? En la cúpula de la catedral veríamos esos píxeles con diferente graduación. Cuanto más cerca de, si la imagen está en grises, cuanto más cerca de blanco, más cerca de 255, como podemos ver en el recuadro de abajo, y cuanto más cerca del negro, o sea, cuanto un gris más oscuro, pues más cerca de cero, ¿no? Este tipo de imágenes sería una imagen en grises, ¿vale? Solo tenemos un canal de grises que va desde de 0 a 255 y solo puede tomar esos valores. Luego, estas imágenes se pueden normalizar, a veces las normalizamos, a lo que normalmente ya llamaremos una imagen de tipo soft. También nos encontramos comúnmente, usamos el color en las pantallas, entonces tenemos una imagen, por ejemplo, RGB, puede ser de otro tipo, pero RGB es la clásica que emiten las pantallas de ordenador, por ejemplo. Entonces tenemos que hay tres canales, rojo, verde y azul, y cada uno de ellos tiene el mismo rango que tiene una imagen de grises. Es decir, que si nos olvidamos del color, cualquiera de estos canales puede ser una imagen en grises. La siguiente definición importante para entender lo que es la detección de bordes sería qué es un borde. Entonces, un borde básicamente es un píxel en el cual se produce un cambio importante en la luminosidad. Un cambio se entiende respecto a sus píxeles vecinos. Entonces, por ejemplo, la imagen del lobo acabaría teniendo un aspecto tal que así. Viendo esa salida, viendo esos bordes, se observa, bueno, por empezar que eso es un animal, ¿no? O sea, con lo cual se ha reducido mucho la información inicial de la imagen, ¿vale? Entonces es un concepto fundamental el de borde. Otra idea es que si hacemos la derivada de la función que aparece en A, en B lo vemos, donde hay un pico, donde esa derivada toma un valor alto, pues querría decir que hay un borde, ¿no? Por otro lado, no hay una definición unánimemente aceptada, ¿no? Eso es importante saberlo, aunque la idea intuitiva es esta. Por otro lado, bueno, de alguna manera un poco más formal, pues eso, un borde en un píxel IJ se considera 1 y se pinta como blanco si hay borde, y se pinta como 0 en caso contrario. Es el convenio. Entonces, son interesantes considerar una serie de propiedades de lo que debería ser un buen borde. Un buen borde tiene una buena localización. Debe ubicarse, o sea, debe detectarse ese cambio lo más cerca de donde realmente ocurre la imagen. La unicidad, el borde no debe ser, claro, se debe ser único, no puede duplicarse. Sobre todo cuando hablamos de píxeles, esto es muy importante. Y luego, la evitar detección de bordes falsos, ¿vale? Es decir, no se deben detectar cambios en la luminosidad que no sean relevantes. Es importante también considerar las fases. Dentro de la detección de bordes hay una serie de fases que a veces no se centra atención en esto, pero es muy importante para entender bien lo que es la técnica. Partimos de una área, en la imagen de la izquierda de la mujer sería la imagen original, en grises. Luego se suaviza, se observa, no demasiado bien en este caso, pero se observa que es un poquito borrosa la siguiente imagen, donde pone smoothing, porque se hace un suavizado de la imagen. Ahora luego veremos en qué consiste. Una vez se hace un suavizado, que sería como acondicionar la imagen, o sea, que permite acondicionar la imagen para que se detecten mejor esos cambios de luminosidad, se procede a extraer la información. Entonces se extrae información en diferentes características, normalmente, por ejemplo, en dos direcciones. Por eso aquí se dobla la imagen de la mujer en los bordes horizontales y los verticales.
Entonces, aplicando una serie de filtros, que luego veremos, se calculan, se extrae esa información, luego hay que agregar esa información extraída, finalmente hay que estrecharla de alguna manera, hay que condensarla, y luego ya se decide, depende de la cantidad, del valor que tome potencial cada borde, se decide si es borde o no en la fase escalado, que es la fase fundamental, y donde se ha centrado gran parte de mi trabajo. Y nos encontramos que para aplicar un filtro a una imagen, en lo que sería la fase 1 de suavizado, por ejemplo, entonces tenemos que el píxel central, el que está en gris, tiene unos vecinos, tiene 8 vecinos, entonces vamos a aplicar, por ejemplo, un filtro que sea para suavizar la imagen, pues podría ser que se sustituya el valor de ese píxel por una media de los 9 vecinos, ¿vale? Incluido el mismo, ¿vale? Entonces, lo que si se aplica ese principio a todos los píxeles de la imagen, se acaba suavizando, ¿vale? Porque todos los píxeles se acaban pareciendo un poco más a los de alrededor y son menos el mismo y de alguna manera normaliza un poco la imagen, la suaviza, ¿no? En la fase 2 se extraen las características. Las características normalmente hablaríamos de que hay, se puede recoger de dos direcciones, ¿vale? Y este va a ser el caso, por ejemplo, en Sobel. Ahora nos vamos a centrar ya en el algoritmo de Sobel. El algoritmo de Sobel es uno de los más, digamos, populares en lo que es la disciplina del procesamiento de imágenes. Se basa, ya tiene pues, unos 50 años de edad, se presentó en a finales de los 60, 1968. Entonces tenemos que se extraen dos características. En el caso de Sobel tenemos una característica horizontal, es decir, se encuentran los bordes con la diferencia horizontal y la vertical. En la literatura, por cierto, a veces se confunden o se invierten, a veces lo llaman la componente X a uno y la componente Y al otro. Pero bueno, básicamente se van a aplicar estos filtros, estas ventanas, y se van a hacer operaciones, se van a multiplicar por los vecinos de cada píxel. Y se va a sustituir cada píxel central por sus vecinos multiplicados por estos filtros. ¿Vale? Entonces, este sería el píxel central, ¿vale? El cual los vecinos, ¿vale? Este es el píxel central, perdón, y los vecinos se van a multiplicar respectivamente por cada uno de estos valores del filtro horizontal de Sobel. Lo mismo ocurrirá con el vertical. Como podéis ver, el 0,0, por ejemplo, el 0,11 se acaba multiplicando por 2, ¿no? Por menos 2, porque esto es un menos 2. El 0,07 se multiplica por 2, ¿vale? Y aquí tenemos el valor. Finalmente, el píxel central, que es lo que nos importa, se hace computando todos estos valores de los vecinos que se han multiplicado por el filtro este previamente, ¿no? Esa es la idea. Cuando aplicamos todo este filtro horizontal en toda la imagen, se llama la convolución, se llama una convolución, ¿no? El filtro este también se denomina, sobre todo en inglés, kernel. Y entonces teníamos K características, como os he comentado. Lo usual, cuando sacamos en el caso de Sobel, cuando sacamos la característica horizontal y vertical, las tenemos que agregar en la fase 3, ¿no? La fase de agregado o fusionado de las características. Entonces, lo habitual es utilizar la norma euclidia, pero bueno, también se pueden utilizar otras opciones alternativas como simplemente como los valores absolutos, ¿no? Lo que ocurre es que aquí perderíamos la direccionalidad, ¿no? Por ejemplo, que eso es otra cuestión aguda, pero no vamos a entrar en ello. Vale, la fase cuarta es optativa, ¿vale? Digo que es optativa porque no es necesario que el píxel tenga grosor 1, lo adelgacemos. Que hay dos técnicas principales y básicamente lo que hace es que las diferencias que se han encontrado antes, una vez se han agregado, esos cambios en las diferentes características se han agregado. Ahora veremos un ejemplo rápidamente en MATLAB. Lo que ocurre es que ahora se adelgazan para quedarnos con el borde más fino posible. Hay un par de técnicas que lo permiten, pero no me voy a detener en ellas, ¿vale? Y a esta imagen la llamamos IZIN por IZIN de adelgazamiento, ¿no? De delgado. Entonces, aquí vemos que una vez la última fase sería la de decidir ya sobre esos píxeles si se declara como borde o no. Entonces, si el píxel adelgazado es mayor que un umbral, una vez establezcamos ese umbral, entonces se declara como borde o en blanco. Ese es digamos, el criterio estándar, ¿no? Y cuando no alcanza dicho umbral, pues no vamos a declararlo como borde. Se va a establecer la definición así. Entonces, ahora vamos a ir al MATLAB. Aquí tenemos nuestro MATLAB. Y entonces tenemos una imagen
que vamos a ver a continuación. Esta es la imagen original del oso. Vemos una imagen del oso a color y ahora vamos a quedarnos solo con un canal del oso, ¿vale? Porque este sería, tenemos 3 canales, ¿vale? Pero solo nos quedaríamos un canal para que sea una imagen en grises, ¿vale? La detección de bordes en color, pues se merece otro vídeo diferente porque es un mundo aparte. Muchas cosas son extensibles, pero surgen otros conceptos. Entonces aquí tenemos una imagen donde ya no vamos a quedar solo con el canal rojo, que era el canal primero, ¿vale?, de la imagen. Entonces este sería el componente rojo convertido en grises, como digo, ¿vale?, porque ya solo tiene un solo canal. Ahora, ¿cómo hallamos los bordes de esta imagen? Una manera de hallar los bordes sería con el programa, tenemos la función edge, ¿vale? Le vamos a decir shovel y calculamos edge. Nos queda una cosa tal que así. ¿Qué ocurre? Ya ha hecho el escalado, es decir, ¿por qué sé que ha hecho el escalado? Bueno, porque como observaréis, ya ha decidido que los bordes son blancos, solo hay bordes blancos y negros, ¿vale? Por otro lado, también está adelgazada la imagen. Veis que no hay estructuras todas las estructuras son de un grosor de píxel, ¿vale? Es decir, que tiene incorporada también la función de MATLAB, tiene incorporada una función de adelgazamiento, ¿vale?, como la que os estaba comentando. Es decir, si utiliza esa fase. Entonces aquí ya no solo aplica el propio operador de Sobel, sino que aplica la parte de adelgazamiento también. Entonces, nosotros, para ilustrar, entonces ahora uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está lo que es la imagen soft, información agregada de la fase 3? Me gustaría verla como es antes de que se decida el programa si la... ¿Vale? Pues entonces lo vamos a hacer ahora. ¿Veis? Entonces tenemos el horizontal y el vertical. Vamos a apreciar las diferencias. ¿Vale? Este halla los bordes verticales, ¿vale? ¿Veis? Podéis ver los trazos más bien verticales y el otro, los trazos más bien horizontales. Cuando sacamos el gradiente en la fase 3, cuando agregamos ambas informaciones, ¿veis? Tenemos como resultado este de aquí, ¿vale? Fijaos la diferencia es notable, es como una especie, ¿veis? Entonces, tenemos este sería el edginess, o sea, es decir, el potencial borde, porque edge es borde, edginess sería el potencial de borde de la imagen del oso. Antes de adelgazar, como veis aquí no está la imagen adelgazada, ¿vale? Y antes de hacer, obviamente, el escalamiento. Si nosotros nos quedáramos con una parte de estos píxeles, pusiéramos un umbral, entonces estaríamos haciendo un escalamiento, pero también habría que hacer un adelgazamiento previo para que realmente el resultado acabe siendo como este. ¿Veis la diferencia? Ya se ha tomado una decisión. Aquí estamos en la fase 3, después de agregar la información de las diferentes características, y aquí estamos en la fase 5, después del escalado, que es la salida del algoritmo, propiamente dicha. Todavía, después de dicho esto, nos falta ver cómo evaluar si esta salida del algoritmo es buena o es mala. Y para ello utilizamos, por ejemplo, una evaluación frente a humanos. Tenéis en la imagen de la izquierda original del oso, luego tenemos un ground truth, que también se llama así, que es una referencia humano, ¿vale?, de varios humanos normalmente. Estas imágenes pertenecen también, al dataset de Berkeley. Realmente el dataset es de segmentación de imágenes, pero se utiliza bastante a menudo también para detección de bordes con buenas... se utiliza con buenos resultados. Entonces, a la derecha tenemos la salida del algoritmo, la salida de nuestro algoritmo o del algoritmo que queramos comparar. Entonces, una manera de compararla es utilizando una técnica que básicamente lo que hace es, si tenemos aquí cogeríamos una serie de píxeles en la matriz O de output de nuestra salida, y entonces se van a intentar asignar al equivalente humano en esa misma ventana de píxeles. ¿De qué manera? ¿Cómo se pueden asignar? Bueno, por proximidad, ¿no? Depende del margen que queramos de la ventanita de error, digamos. Por ejemplo, los píxeles 4 que están verdes serían al final, se pueden hacer corresponder con los 4 unos que están en la salida del humano en esa misma zona, ¿no? Entonces son verdaderos positivos. O sea, realmente se han podido asignar a un borde que el humano dibujó. El rojo, sin embargo, es un falso positivo porque se declaró nuestro output del algoritmo como 1, o sea, como borde,
y sin embargo el humano dijo que no era borde. Entonces nuestro criterio para evaluar si es borde o no va a ser comparar con el humano. Esto se llama hacer una correspondencia o un matching del inglés, ¿vale? Donde se machea, perdón por la expresión, ambas imágenes. Con esto, ahora sí que sí, ya espero que os haya gustado. Este vídeo lo acabe haciendo también en inglés para que tenga mayor difusión. Y nada, os animo a seguir a disfrutar del procesamiento de imágenes digitales, que bueno, es una disciplina interesante que mezcla lo numérico y analítico con el lenguaje visual y bueno, a mí eso me parece bastante interesante, aparte de que tenga muchas aplicaciones hoy en día y se pueda ganar uno la vida bien con eso y supongo que seguirá siendo así. Bueno, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.